fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, todos. Este es su espacio, La Fuerza de la Unión, una presentación de frigoríficos NIS en el mercado de Chacao, los placeres de la carne. Hoy en esta madrugada del miércoles 2 de septiembre estamos realmente preocupados, creemos que los acontecimientos se han ido desarrollando de una forma que pudiera tener un costo aún mayor para el campo democrático que el que ya se avisoraba como negativo hace semanas, meses anteriores. Hay una situación muy compleja. Ustedes me oyeron ayer acá reclamando respeto para María Corina Machado, dirigente política venezolana, repito, independientemente de que sus posiciones no sean consensuales, independientemente de que su opinión política exprese una franja bastante pequeña del espectro político opositor, independientemente de cualquier consideración, María Corina Machado es una dirigente política venezolana, ¿vale? Y ayer fue objeto de expresiones para decirlo menos, desconsideradas por parte de un alto vocero gubernamental norteamericano. Hace 2 días ocurrió lo mismo, pero con el caso de Capriles Radonsky, quien fue aludido en forma desconsiderada y grosera por un funcionario de rango un tanto menor, el señor James Story. Y ustedes se preguntarán, caramba, pero ¿por qué Chuo defiende a Capriles, que está en un sector, defiende a María Corina, que está en un sector completamente distinto? ¿Por qué? Pero les voy a explicar por qué. Porque la unidad es un valor fundamental, no solo para lograr la victoria en algún momento determinado. En este momento es un valor fundamental para la sobrevivencia del campo democrático. Nosotros estamos a punto, como país, de enrumbarnos hacia un proceso de partido único. Sí, eso hay que decirlo, y hay que decirlo con claridad. Y estamos como país rumbo a ese proceso de partido único, no solo por lo malvado que es el gobierno, no solo por su pretensión autoritaria, totalitaria, por su carácter antidemocrático y mafioso incluso, no. Además estamos rumbo a ese proceso de partido único por las torpezas, por las divisiones, por las incalificables ausencias de criterio y liderazgo desde el ámbito democrático. Eso hay que decirlo, ¿vale? Y hay que decirlo no para sacarse las tripas, no para meterse los dedos en los ojos, hay que decirlo para corregirlo, porque los únicos errores que se pueden transformar en aprendizaje son aquellos que se asumen. Por eso yo defiendo a María Corina y defiendo a Capriles y reivindico la condición de legitimidad de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, porque todos son de alguna manera expresión de la lucha de un pueblo. Pero ¿cómo hacemos los demócratas venezolanos si estos factores deciden, en vez de tener un mínimo respeto por sí mismos, una mínima armonía entre sí mismos, deciden caerse a dientes, deciden destruirse mutuamente? ¿Cómo hacemos? Lo que ha ocurrido en las últimas horas, repito, es extremadamente grave, y que nadie venga a echarle la culpa ni al canciller turco, ni a Nicolás Maduro, ni al ánima impenitente de Fidel Castro. No, a nadie. Las responsabilidades de esos eventos que han deteriorado el perfil de la alternativa democrática en Venezuela
ante el país mismo y ante el mundo en las últimas horas, en los últimos días, se han producido exactamente aquí mismo. Comparto con ustedes algunos titulares en esta madrugada del miércoles 2 de septiembre. Emite el gobierno interino un comunicado, se produjeron unas declaraciones del canciller de Turquía a propósito de que el dirigente Enrique Capriles Radonsky y Stalin González se habían comunicado, habían conversado con el canciller de Turquía cuando estuvo de paso en Venezuela, cosa por cierto absolutamente lógica. Se está enfrentando al gobierno de Maduro y hay que intentar socavar o al menos establecer contacto con aquellos regímenes que son pilares de ese gobierno. El caso venezolano lamentablemente está inscrito en la carpa geopolítica mundial y hay diversos apoyos que explican por qué aún un gobierno como el de Maduro está allí. Uno de esos apoyos obviamente es China, otro de esos apoyos obviamente es Cuba, pero hay uno que no es tan obvio, pero que es muy importante y que tiene que ver con todo este tema, desde los alimentos hasta el oro, es Turquía. Entonces, está aquí el canciller turco y no va a hablar con él ninguna expresión de la oposición. No nos interesa hablar con él. Es que vamos a hacer como los muchachitos que dicen, no, yo no hablo con él porque estoy bravo. Dios mío, ¿hasta cuándo tanta inmadurez? Cuando no tenemos 11 años de edad, cuando no estamos peleando en el patio de la escuela, no vale eso de que yo no hablo con él porque estoy bravo. Al contrario, como tenemos diferencias, como somos adversarios, bueno, hay que hablar, justamente por eso hay que hablar. Bueno, se produjo esta conversación entre Enrique Capriles, Stalin González y el canciller turco. Seguramente habrán hablado con mucha otra gente, habrán hablado con la Unión Europea, habrán hablado con delegados de Estados Unidos, habrán hablado con un gentío. Tienen que haber hablado con un gentío porque si no, no se explica que hayamos obtenido la libertad de 110 venezolanos. No es poca cosa. ¿Cuántas veces no escuchamos nosotros quejarse a nuestro presidente Juan Guaidó? Decir que mi jefe de gabinete está preso. Tengo 3 jefes de gabinete, 2 en el exilio y 1 preso. Bueno, chico, se logró la libertad de tu jefe de gabinete. ¿No te parece importante? Ah, bueno, pero para eso seguramente hubo que hablar. Digo seguramente porque yo no estoy en el equipo de Capriles. Yo no formo parte de esa operación. Yo soy un ciudadano de a pie, yo soy un militante de base de la unidad. Pero digo, para lograr eso, obviamente hubo que hablar con mucha gente. Ah, bueno, frente a esa realidad, el gobierno interino presidido por diputado Guaidó emitió ayer un comunicado que dice lo siguiente. Dice, informamos a los venezolanos y a la comunidad internacional nuestro absoluto desconocimiento a las negociaciones sin consultas realizadas a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes Enrique Capriles y Stalin González. Dichas negociaciones fueron comunicadas por el canciller del gobierno de Turquía, aliado del régimen de Maduro. Queremos ser categóricos. Estas acciones se hicieron sin conocimiento ni autorización del gobierno interino, la Asamblea Nacional, nuestros aliados internacionales, ni el acuerdo unitario alcanzado y anunciado por 27 organizaciones políticas que agrupan a las fuerzas democráticas. Por lo tanto, las desconocemos. Es decir, desconocen a las negociaciones que dieron como resultado la libertad de 110 presos políticos. Una tontería. Son públicos y notorios los diversos esfuerzos de mediación en búsqueda de soluciones políticas y condiciones electorales de los que hemos sido parte, pero jamás estaremos dispuestos a aceptar acuerdos electorales que no permitan la verdadera expresión de la voluntad del pueblo. Hacemos un llamado público a trabajar en torno a la Asamblea Nacional, el gobierno interino, a la unidad y a no convalidar el fraude electoral de la dictadura. La lucha es por la libertad y verdaderas elecciones justas, libres y verificables. Dejamos claro una vez más que estas negociaciones emprendidas de manera individual no representan ni comprometen en forma alguna la Asamblea Nacional, el gobierno interino ni las fuerzas democráticas de la unidad. Asimismo, reafirmamos la decisión de no participar en el fraude y luchar por las condiciones electorales necesarias que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. Lamentable comunicado. Lamentable porque dice mentiras y lamentable porque además profundiza
la situación de división y de malestar al interior del campo democrático. ¿Por qué afirmo que dice mentira? Bueno, señores, porque este clamor, ¿no?, por la unidad y porque las negociaciones que se emprendan tengan que ser consensuadas, aprobadas, discutidas y resueltas por todos. Caramba, yo no vi un comunicado así cuando se descubrió la infame negociación con sicarios, con mercenarios, para que vinieran con armas en la mano a Venezuela. Yo no vi un comunicado como este de Juan Guaidó diciendo que JJ Rendón negoció por su cuenta y que por eso lo denunciaba públicamente. No, yo lo que vi fue más bien una cosa donde se despedía cálidamente Juan Guaidó de JJ Rendón, diciéndole que bueno, le daba las gracias y que se verían en el camino. Es cierto, ahora llaman a la unidad, pero el mismo día que Juan Guaidó se juramentó como presidente de la República interino, ese día no hubo acuerdo con los factores democráticos para que se produjera ese evento. No. Yo estaba en la tarima y al ver lo que estaba ocurriendo me bajé poco antes para no formar parte del grupo de los sorprendidos. Allí los dirigentes políticos de los partidos de la unidad, de la fallecida unidad, estaban mirando con sorpresa lo ocurrido. Y como eso pasó lo del 23 de febrero, y como eso pasó lo del 30 de abril, y como eso pasó lo del Macutazo. ¿Con quién negociaron? ¿Con quién conversaron? ¿Con quién acordaron hacer cada una de esas tropelías? Digo tropelías porque cada uno de esos eventos inconsultos generaron un retroceso terrible para la causa democrática y generaron también no pocas víctimas de la persecución, presos, heridos, torturados, muertos, como en el caso del Macutazo. Entonces, repito, lamentable este comunicado con estas características. Por supuesto, un comunicado como este, una expresión como esta, tuvo una respuesta y en efecto así lo reseña nada más y nada menos que la televisora oficial alemana, la Deutsche Welle. La Deutsche Welle, se hace eco de las declaraciones de Enrique Capriles en respuesta a este comunicado, ¿no? La respuesta de Capriles es ciertamente enfática, ciertamente dura. Yo lamento que en este contexto lamentable sea este el intercambio entre distintas expresiones del campo democrático venezolano. ¿Qué les puedo decir? Estoy a favor de Guaidó y en contra de Capriles, que estoy a favor de Capriles y en contra de Guaidó. No, yo tengo que decir solamente dos cosas. En primer lugar, que lamento profundamente que nuevamente la dinámica política de la oposición venezolana gravite sobre nombres y apellidos, sobre personalidades, sobre individualidades y no sobre las necesidades del pueblo. Lamento profundamente eso. Lamento profundamente que el debate opositor se esté dando en términos de la lucha del poder por el poder mismo y no en función de lo que está ocurriendo hoy con el hambre, el dolor, la enfermedad que acogotan al pueblo venezolano. Eso tengo que decirlo. Todo el mundo sabe que yo soy un hombre comprometido con la búsqueda de salidas políticas a la crisis, de salidas consensuadas, de salidas negociadas. Esto que está ocurriendo hoy ni se gestó en las últimas semanas, ni se puede resolver en las semanas por venir. ¿Por qué? Porque esto tiene 5 años construyéndose. Este desastre
tiene 5 años construyéndose. Alguien dijo, y con razón, creo que fue Enrique Capriles, lo dijo con razón, este es el momento más oscuro de la oposición venezolana. Eso es verdad, pero también hay que decir que este momento oscuro de la oposición venezolana fue construido a pulso durante 5 años de equivocaciones. Desde el mismo momento, en aquella noche del 6 de diciembre del 2015, en que algunos creyeron que el mandado estaba hecho, que esto estaba listo, que Maduro estaba empaquetado y con un lacito de regalo para enviarlo a Guantánamo o a quién sabe dónde, y que lo único que quedaba es que entre ellos se pelearan para ver en manos de quién caía el poder. Desde ese momento venimos entonces de error en error. Acabaron con la unidad que teníamos, acabaron con la dirección colectiva, empezó la carrera de los egos y terminamos en esto. Yo les hago un llamado respetuoso, humilde. No se agredan más. No se agredan más. Si hay 2 líneas en la oposición venezolana, si hay 2 políticas en la oposición venezolana, como parece ser el caso, establezcan un mecanismo para que coexistan con sus diferencias. Acuérdense por lo menos en 2 cosas. 1, en enfrentar más a Maduro que enfrentarse entre ustedes. Y 2, en trabajar con y por la gente. De resto, sigan con sus agendas. Los que creen en el quiebre y en la invasión extraterrestre y en no sé qué cosa, bueno, que sigan en eso. Y los que creen en la acumulación de fuerzas y en la lucha social, en la lucha de masa, que se exprese finalmente en luchas electorales, bueno, que le echen pierna. Pero no se agredan más, porque cada vez que abren la boca en ese sentido, lo único que le ratifican al país y al mundo es que ninguno merece gobernar, ni siquiera una junta de condominio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad,
La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Algunos comentarios que estoy leyendo en las redes sociales a propósito de esta muy ruda situación que está viviendo el campo democrático venezolano expresan preocupación, expresan malestar, expresan desaliento. Dicen, caramba, así no se puede. Eso es verdad, pero yo les voy a decir cómo sí se puede. Se puede de abajo hacia arriba. Se puede en y con la gente, haciendo política no desde Twitter para Twitter, sino desde la gente y para la gente y con la gente, luchando por la defensa de los derechos de los ciudadanos, tanto de sus derechos civiles y políticos como sus derechos sociales y económicos. ¿Que es difícil? Sí. ¿Extremadamente complejo? Sí. ¿En el marco de un Estado totalitario y represivo? Claro que es difícil. Pero ese es el trabajo y por supuesto que es posible. Para muestra un botón, ahí está la lucha de los trabajadores petroleros. Ayer hubo movilizaciones en buena parte del país. En Puerto La Cruz, en Barcelona, tuvieron que enfrentar la violencia represiva del gobierno. Tenemos en línea a Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, para que nos informe sobre lo que ocurrió ayer y sobre lo que va a pasar hoy en materia de lucha de los trabajadores petroleros venezolanos. Eudis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. No, gracias a ti. Gracias a ti, Chugo, por permitirnos. Ya se está haciendo habitual todos los martes una entrevista dedicando tú el espacio para visibilizar nuestras luchas, Chugo. Ayer, desde muy temprana hora de la mañana, volvimos con nuestra propuesta, con nuestra protesta. Casi 2 meses tenemos los trabajadores petroleros en todo el país realizando estas manifestaciones desde Huiri hasta el Zulia. Y ayer no fue diferente. Ayer nuevamente los trabajadores petroleros del país, con todas las dificultades que se nos han presentado de lo que está viviendo el pueblo venezolano y que los petroleros no somos ajenos a ellas, somos víctimas que estamos padeciendo una situación terrible en cada uno de los pueblos donde salimos a protestar. Ayer los compañeros de Huiri con mucha dificultad manifestaban y le hacían un llamado tremendo al presidente de la República que se acuerde que Huiri existe, un pueblo abandonado donde sus pobladores, los trabajadores están padeciendo las calamidades más profundas de un pueblo donde nace el sol, pero que de una manera firme han salido a manifestar su posición de lo que está sucediendo en el pueblo venezolano, pero sobre todo en el sector petrolero. Y así lo encontramos en Punta de Mata, Morichal, Anaco, Cantaura, Puerto La Cruz, Falcón, Carabobo en la Encrucijada, en el Zulia, en Barinas. Y esto porque nosotros hemos decidido salirle al frente a la política de muerte y hambre y miseria que se ha implementado desde la industria petrolera. Ayer nosotros en Puerto La Cruz cambiamos el sitio de concentración, veníamos concentrándonos en el elevado de Puerto La Cruz y decidimos a realizarlo en el sector Las Garzas, al lado de Meditotal, donde funciona la empresa mixta Sinovenza, que es una empresa constituida con un capital accionario entre la empresa CNPC de China y Petróleos de Venezuela. Pues te debo decir, Chugo, que de manera impresionante 2 trabajadores murieron el fin de semana con unas características similares. El compañero Franklin Ortiz, que es un trabajador que labora en el campo petrolero en Morichal, monte adentro, Chugo, monte adentro, en unas instalaciones abandonadas, en un pueblo como lo describía sabiamente Miguel Otero Silva, de casas muertas, y allí pasó de casas muertas a pueblo muerto, un pueblo sin nada, sin comida, sin luz, sin agua, abandonado, donde los trabajadores tienen que ir a medir los tanques de petróleo y tienen que luchar contra las culebras, las alimañas, la delincuencia, pero tienen que luchar contra una gerencia que los hostiga, los maltrata, los somete a condiciones miserables de hambre, y si los pica
pica una culebra y se mueren porque no hay suero antiofídico, o como le sucedió a nuestro compañero Franklin Ortiz, que realizando sus actividades allí en el campo en condiciones infrahumanas, sin comida, sin agua, le pega un dolor en el pecho y lo tuvieron que sentar en un taburete frente a un hueco donde es un garita, donde es los primeros auxilios, y los compañeros desesperados lo montan en un carro para llevarlo, para que lo asistan, porque el compañero se le estaba muriendo, y decidieron agarrar camino para el Núñez Tovar, allá en Maturín, casi a hora y media de camino, y el compañero se le muere en el camino a sus compañeros de trabajo. Allí también murió nuestro compañero Nelson Goitía, de Puerto Píritu. Le pega también un dolor en el pecho y comienzan a ruletearlo por toda Barcelona. Las clínicas no lo aceptan, se comunican con la empresa se desentiende de este compañero, y la familia desesperada, su esposa, sus hijos, muriéndose, su familiar buscando las maneras que lo atendieran, y fueron a parar al Hospital Racetti de Barcelona, un hospital que es el terror de la muerte. El que entra al Hospital Racetti de Barcelona casi no sale, Chuo, porque es un hospital que está colapsado, hay muchos enfermos, es impresionante la situación del Hospital Racetti, y allí quedó nuestro compañero sin medicina, sin atención, despreciado por una empresa al cual el compañero le dedicó casi 14 años de su vida, colocando sus mejores conocimientos como mecánico para llevar a esa empresa a los más altos estándares de eficiencia y productividad. Y allí, Chugo, de verdad que estoy indignado a esta hora, no le dieron ni siquiera una pastilla a ese compañero, ni una pastilla le dieron, le negaron la asistencia médica, le negaron toda posibilidad de respirar, y el compañero muere, y el día de ayer le estaban entregando, iban a retirar la ceniza porque los creman, pero cuando van a buscar la ceniza le están cobrando $350, por Dios. Esto se ha convertido, Chugo, la muerte se ha convertido en un negocio que la estamos padeciendo, gente que se está lucrando con la muerte, expresando su más profunda miseria contra el desprecio al ser humano. Es una situación terrible. Nosotros la hemos denominado una película de terror en las calles del infierno de Venezuela. Y allí nosotros encontramos a sus familiares llorando, tirados allí en la puerta de un hospital, que no tienen ni siquiera cómo enterrar a su familiar. Y en el caso de Franklin Ortiz, sus compañeros tuvieron que buscar tablas y clavos y un martillo prestado para hacer una urna para meter al compañero en una fosa, un compañero que es de Ciudad Ojeda, en la costa oriental del lago, y que vino a correr suerte aquí a Anzuate, y metido allá en Morichar, en la faja petrolífera del Orinoco, donde está el excremento del diablo, y allí consiguió la muerte, y no tuvieron ni siquiera la decencia de atenderlo ni de llevarlo a donde están sus seres queridos para ser sepultados sus últimos huesos. Y nosotros ayer decidimos ir, ayer con todas las dificultades, sin gasolina, sin dinero para pagar pasajes, y nos encontramos a nuestros compañeros caminando desde Tronconal, desde Tronconal, decidido a repudiar la actitud criminal, la actitud delincuencial de unas empresas que tienen bajo su responsabilidad a trabajadores, y cuando los trabajadores se enferman, lo rechazan, lo humillan, se burlan de ellos, le dicen que no le van a dar ningún tipo de asistencia médica. Y allí llegamos nosotros, dispuestos a todo, a rendir tributo, a rendir honor y gloria a nuestros compañeros que han caído a lo largo y ancho del país por falta de asistencia médica, por una gerencia de la industria petrolera que se robaron todo el dinero del sistema de salud de PDVSA, se lo robaron. Yo tengo acusado a Manuel Quevedo, expresidente de PDVSA y ministro de este gobierno, a Will Rangel, a Héctor Herrera Jiménez, están denunciados en la Fiscalía del Ministerio Público. El expediente lo tiene Tarek William Saab, y estuvimos la semana pasada exigiendo la apertura de ese juicio porque tiene 10 meses denunciado en la Fiscalía Superior del Ministerio Público, porque van a pagar su culpa los culpables que sometieron a los trabajadores a eliminarle el sistema corporativo de salud, empujándolo a la muerte. Y entonces quieren decir que todo es COVID, que todo es COVID y que todo es COVID, pero no toman ninguna medida para darle asistencia a los trabajadores. Y allí llegaron los cuerpos de seguridad
te debo decir que mucho más que nosotros. Era un batallón apertrechado con equipos antimotines, y le dijimos que nosotros íbamos a repudiar la muerte de los trabajadores, y allí nos encaramos, cara a cara, que si querían matarnos nos iban a matar, pero que no nos íbamos a quedar como cobardes, además de la muerte, cerrar la boca y en quedarnos en nuestras casas viendo cómo nos matan, pero también viendo cómo nos cierran la boca porque no tenemos derecho ni siquiera a protestar. Y allí no les fuimos encima y se produjo la confrontación. Y entonces buscaron un escenario para producir un acercamiento de conversación con Juan Yunsin, Omar Hernández y Ranier Macetti, que son 3 criminales que atropellan, se burlan, maltratan a los trabajadores. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa, Chugo? Que llegó un compañero de trabajo con una pierna fracturada, en muleta, sangrando, casi un drama, por Dios. Yo quiero hacerle un llamado al presidente de la República. Usted está en Miraflores, nosotros estamos en las calles, nosotros estamos en los campos, en condiciones infrahumanas, sin comida, sin agua, sin asistencia médica, muriendo los trabajadores petroleros porque todos estamos expuestos a una condición, tanto en el trabajo como en nuestras casas. Hoy nuevamente, con todas las dificultades, caminando nos vamos hasta el sector Las Garzas. Hoy a las 8 de la mañana vamos a volver a protestar. Hoy miércoles vamos a volver a protestar para que ellos entiendan que a pesar de toda la política represiva que ellos han desatado contra la vida y la salud de nuestros hijos, los obreros petroleros no nos vamos a quedar callados, porque además cuando levantamos nuestra voz de protesta, Chugo, llegan a detener a los trabajadores con los cuerpos de seguridad del Estado, a presentarlo en los tribunales de la República, y los tribunales, los jueces de este país le han dictado medida privativa de libertad a nuestros compañeros que han enfrentado esta política de hambre, de miseria y de muerte. Ahí tenemos al compañero Bartolo Guerra detenido en el Dijecín de Pozuelo. Ahí tenemos al compañero Marcos Sabariego y Gil Mujica allí en Carabobo, detenido por reclamar la restitución de nuestros derechos que nos hemos ganado al fragor de la lucha desde el año 1936. Ellos lo que nunca se esperaban es que con toda esa política, con todo el poder, con todo el dinero, con ese monstruo aplastante que maltrata, humilla al obrero, se hayan encontrado con el espíritu guerrero que emergió desde 1936 y que anda en la calle con los trabajadores petroleros defendiendo y reeditando importantes luchas históricas, porque estamos convencidos que vamos a luchar. Nosotros estamos sumamente sorprendidos, Chugo, como un presidente que se hace denominar un presidente obrero, el día de ayer o anteayer, ya no recuerdo, indulta, saca una orden para facilitar la liberación de presos políticos en el país, que por cierto lo debo felicitar, porque no, después de la vida no hay nada más hermoso que la libertad. Bueno, y entonces nosotros nos quedamos sorprendidos porque no hay un obrero con el beneficio de ese indulto, no hay un presidente obrero que tiene... Pero hay muchos obreros que siguen presos, es así. Obreros opositores y obreros chavistas y obreros independientes. Eudis, se nos acabó el tiempo, pero vamos a estar muy pendientes de los eventos de hoy y vamos a seguir haciendo seguimiento para visibilizar la lucha de los trabajadores petroleros. Buenos días, Eudis. Gracias, Chugo, gracias. Yo, para finalizar, solo un segundito, Chugo, llamo a los trabajadores petroleros y a todos los trabajadores del país y a los sectores de la sociedad. La lucha de los trabajadores petroleros no es una lucha aislada de los trabajadores petroleros, tiene que convertirse en una lucha de todo el pueblo, de todo un pueblo que sufre. Y nosotros vamos a seguir protestando y le exigimos al presidente de la República que suelte, que libere a todos los trabajadores presos que están en la cárcel por ejercer el sagrado derecho de exigir respeto a su conquista histórica, que es el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación y el derecho a defender a sus hijos, a construir futuro, pero sobre todo a vivir con dignidad y con la frente en alto, exigiendo respeto por lo que se han ganado toda la vida. Así es. Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, refiriéndonos entonces al enfrentamiento que se produjo ayer en Barcelona en el contexto de estas movilizaciones en todo el país. Decíamos antes de la conversación con Eudis Girot que la lucha por el cambio democrático, la lucha por sacar adelante este país, la lucha por ver
ver luz en el túnel. No podía ser desde las redes sociales para las redes sociales, tenía que ser desde la gente y para la gente. ¿Que eso implica enfrentar la represión? Sí. ¿Que eso implica enfrentar las dificultades inmensas que hay hoy para hacer activismo social y activismo político? Sí. Bueno, lo están escuchando. Sin gasolina, sin efectivo para pagar pasaje, los trabajadores petroleros caminan largas distancias para estar en los sitios de concentración, con mascarilla, manteniendo la distancia social, porque estas protestas se dan en plena pandemia. En medio de toda esa dificultad hay lucha de base. Bueno, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es estar allí apoyando esa lucha, visibilizando esa lucha, organizando esa lucha y articulando de tal manera que la lucha por la sobrevivencia sea parte de la lucha por el cambio democrático. Pero para eso hace falta criterio, hace falta unidad, hace falta humildad, hace falta muchas cosas que aparentemente no se tienen. Y por cierto, para quienes dicen con razón que estos trabajadores petroleros en una medida muy importante estaban hasta hace pocos años en las filas del chavismo, sí. ¿Y no les parece una ganancia importantísima que sectores sociales que hasta ayer estaban en la órbita ideológica o bajo el chantaje socioeconómico del régimen estén hoy en una postura crítica? Bueno, de eso se trata, de construir un nuevo país unido desde las bases. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música.
La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Veo unos comentarios que dicen que les da satisfacción que los presos políticos están de nuevo en sus casas con sus familiares, pero que siguen presos en casa. Le advierto que no es así. Los que han sido objeto de la medida de indulto están en libertad plena. La medida de indulto es una medida que hace cesar toda acción judicial y penal sobre esas personas. Eso es lo destacado, eso es lo relevante en comparación con otras situaciones. Cuando alguien es excarcelado, por eso es que en la oposición solemos decir que fulano de tal fue excarcelado, no liberado, porque casa por cárcel sigue siendo cárcel. Es el caso, por ejemplo, de Requesén. Requesén está en una situación distinta a los indultados del día siguiente. La figura del indulto supone esto, supone que cesa precisamente la acción penal y judicial sobre estas personas. Queremos nuevamente dar la bienvenida a nuestro patrocinante, los amigos del frigorífico NIS en el mercado de Chacao, en la planta baja del mercado de Chacao. El señor Núñez les atenderá para presentarles los cortes de carne más jugosos y más frescos de todo ese ámbito. Agradecemos el apoyo de, repito, el frigorífico NIS. Ya en programas, la próxima semana daremos más detalles acerca de cómo incluso para los venezolanos que están en el exterior y que deseen desde fuera contribuir a la alimentación de sus familiares en el país, pueden hacer contacto con, repito, los amigos del frigorífico NIS a través de CEL, a través de otros mecanismos, porque cuentan con delivery en toda Caracas. Volviendo a nuestro tema, al tema de cómo hacer frente a esta situación compleja que estamos viviendo, compleja y lamentable, un gobierno como el de Maduro, que no tiene el carisma que tenía Chávez, no tiene el dinero que tenía Chávez, pero que tiene, por un lado, el uso de los elementos de represión, que es la fuerza de coacción, y tiene además habilidad política. Yo sé que a algunos les escuece, les arde que uno diga esto, pero es así, ¿vale? Es así. Menospreciar, subestimar al adversario te puede dar la satisfacción de hacer un chiste ligero en alguna ocasión, pero es un error político tremendo. Yo lo dije desde el mismo momento en que ese señor llegó al puesto en que está. Dije, no lo subestimen, la capacidad de daño de Maduro es inmensa. Bueno, y aquí estamos donde estamos, ¿entiendes? Quiero compartir con ustedes el editorial del diario El País de Madrid del día de hoy sobre Venezuela. Este editorial se titula Maduro se mueve y creo que contiene importantes elementos para la reflexión de los venezolanos en general, de los venezolanos opositores en particular y sobre todo de la dirigencia partidista opositora venezolana. Dice así: el chavismo abre a la oposición una vía para celebrar elecciones con garantías, es el comentario.
El indulto presidencial otorgado por Nicolás Maduro a más de 100 presos políticos y perseguidos vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran centenares de críticos con el chavismo encarcelados o con procesos abiertos. El gesto supone un paso significativo para avanzar hacia un espacio democrático y abre una necesaria reflexión en la oposición, que debe aprovechar la iniciativa para lograr el mayor consenso posible con el fin de conseguir unas elecciones con garantías plenas y transparentes. Detrás de la medida de gracia se encuentra una negociación con varios dirigentes opositores, siendo el más destacado el ex candidato presidencial Enrique Capriles, con vista a los comicios legislativos previstos para finales de año. Todas las señales hasta hoy apuntan a que esas elecciones no cuentan aún con garantías democráticas plenas, como ha alertado la mayor parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea. El precedente de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, a las que solo acudió una pequeña parte de la oposición y que fueron rechazadas por los principales países y organismos internacionales por fraudulentas, así como la continua persecución a que han sido sometidos los sectores antichavistas desde su contundente triunfo en el año 2015, marcan extremos que los críticos no pueden tolerar y a los que el gobierno venezolano debe renunciar. La necesidad de Maduro de recobrar legitimidad internacional ante la crítica situación que vive la población venezolana, agravada por la pandemia, coloca a la oposición ante la obligación de buscar el mayor consenso posible. Juan Guaidó, reconocido aún como presidente interino por decenas de países, incluido España, ha manifestado su rechazo a participar en las elecciones, mientras que Capriles apuesta por una actitud más pragmática. Pretende así alejar a la oposición de la virtualidad en la que está enquistado el gobierno interino que proclamó Guaidó, que no solo no ha conseguido su principal objetivo, que es sacar a Maduro del poder, sino que se ha visto envuelto en maniobras inaceptables, como la rocambolesca operación paramilitar del mayo pasado. Se refiere aquí la gente del país de España a el llamado Macutazo. Así como el status quo de la oposición no podrá sobrevivir en el tiempo, adentrarse en unas elecciones sin garantías plenas podría terminar en un suicidio involuntario de los críticos del chavismo. La pandemia ha abierto un espacio para que a través de organismos internacionales todos los sectores entablaran contactos que han permitido la entrega de ayuda humanitaria. Es un camino que debe servir para lograr acuerdos mayores. Las medidas de gracia de los últimos días y las que se presupone vendrán apuntan a un nuevo escenario que debe ser aprovechado por todos los actores con altura, sin primar los intereses particulares. Una salida política negociada a la crisis mediante elecciones democráticas es el único camino posible. No obstante, debe incluir inexorablemente la liberación de todos los presos políticos, la garantía de que todos los partidos y dirigentes puedan concurrir y el compromiso de que los derechos humanos de los venezolanos no volverán a ser vulnerados. De no lograrlo, la oposición se sumirá en una nueva travesía en el desierto y Maduro echará al traste la enésima oportunidad de recobrar credibilidad. Pero será la población quien sufre una crisis insostenible desde hace demasiado tiempo quien padezca las consecuencias. Repito, este es el editorial del diario El País de Madrid, España, en el día de hoy. Fíjense ustedes lo siguiente, lo que alerta la gente del país, que me llama muchísimo la atención que esto pueda ser visto desde el otro lado del Atlántico y aquí no sea apreciado, que aquí no sea valorado. Nos dice la gente del país, caramba, si no han logrado ponerse de acuerdo en materia política, ni la oposición entre sí y mucho menos la oposición con el gobierno, ¿por qué no ubican aquella experiencia donde sí hubo acuerdo y la expanden? Se está refiriendo al acuerdo logrado entre gobierno y oposición con la mediación de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, para lograr que entrara la ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Recuerdan ustedes aquellos hechos terribles del 23 de febrero del año 2019, cuando en la frontera con el Táchira incendiaron gandolas con ayuda humanitaria, mientras que en la frontera con Brasil asesinaron a varios indígenas pemones? ¿Recuerdan ustedes aquel desastre? Bueno, ese desastre fue producto de aquella situación en la que unos dirigentes llenos de soberbia dijeron, vamos a meter la ayuda humanitaria sí porque sí. Y el gobierno de Maduro dijo, bueno, no va a entrar, no porque no. Se produjo la confrontación que por cierto algunos buscaron porque creían que esa era la manera de darle la puntilla
a Maduro. Ese era el momento en que el régimen iba a empezar a caer o iba a caer ese mismo día. De hecho, ese día en la frontera con Colombia estaban una gran cantidad de presidentes y expresidentes latinoamericanos que habían sido convocados porque les habían dicho, mira, que iba a pasar una cosa. Bueno, no pasó. La ayuda humanitaria no pasó, ni llegó. ¿Ves? Llegó meses después, cuando por fin se sentaron en una mesa, negociaron un acuerdo, llegaron a un pacto con la mediación internacional. Fue así como logró que entrara poquita, a cuentagotas, pero fue así como se logró que entrara la ayuda internacional a nuestro país. ¿Qué nos dice la gente del diario El País de Madrid? Bueno, exploren si ese mecanismo que funcionó y que tuvo un relativo éxito puede ser instrumentado en otras cosas. Eso es lo que viene diciendo la sociedad civil venezolana desde hace demasiado tiempo, que tenemos que lograr acuerdos por la gente, acuerdos por la vida, para salvaguardar los derechos hoy violados por los venezolanos, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, y por esa vía llegar a acuerdos que nos permitan rescatar también los derechos políticos. Eso es lo que está planteando la gente del diario El País de Madrid sobre la base de la experiencia, y es el planteamiento que ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana, y es el planteamiento que ha hecho Fede Cámaras, y es el planteamiento que han hecho, por cierto, las más importantes organizaciones no gubernamentales de este país. Digo todo esto para que no me vengan a reducir ahora este drama que tenemos a la pelea supuesta entre Guaidó y Capriles, entre Leopoldo López y Capriles, entre Capriles y no sé quiéncito. No, chicos, ese no es el camino, eso no es lo que está planteado, y entiendo que eso no es lo que está planteando Capriles. La repetición del personalismo, del caudillismo, de los vicios de las agendas particulares e individuales por encima de las necesidades del país, eso no es lo que está planteado. Lo que está planteado es lo que nos dice la gente del diario El País y lo que desde hace muchísimo tiempo está diciendo la sociedad civil venezolana. Pónganse de acuerdo. La oposición dentro de la oposición, incluso póngase de acuerdo la oposición con el gobierno en aquellos temas que son urgentes y medulares para salvar vidas. Eso es lo que está planteado hoy por hoy en Venezuela. Lo demás, lamentablemente, es circo. Circo egoísta, circo mezquino. No sigamos hablando entonces ni de gobiernos imaginarios, ni de invasiones imaginarias, ni de participación en elecciones sin las garantías necesarias para que esa participación en efecto sea respetada. Vamos a ponernos a trabajar por aquello que es vital hoy, salvar vidas y lograr un acuerdo político que permita un cambio de verdad en nuestro país, de verdad, no de propaganda. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestales, al frente de los controles estuvo César Artiaga, habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigorífico NIS en el mercado de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.